Un mes antes de mi parto, mi esposo, sin ningún pudor, me presentó a su amante. Leo, esa señora nos sigue mirando. ¿La conoces? No, vamos. Desde que engordé por el embarazo, él ha sido tan descarado. Pero comparada con su amante, sí parezco una vieja gorda y fea. Pero hace 8 años, también fui la reina de la escuela. Gracias al señor Montes por donar 300 millones de euros a su alma mater. Por favor, reciban a nuestra destacada estudiante, Isabela Rivera, para entregarle flores al señor Montes. En ese momento, me enamoré a primera vista de Leonardo Montes. ¡Corran! ¡Ayuda! Un incendio repentino. Le cayó algo en la pierna. Para salvarlo, tuve secuelas. Asma severa. Para curarme, tomé demasiados corticoides. En solo medio año, engordé tanto que parecía otra persona. ¿No es Isabela? ¿No es Isa pequeña? ¿Cómo engordó tanto? Así es, de reina a cerda. Desde entonces, solo me atreví a amarlo en secreto y seguirlo. Al graduarme, cumplí mi deseo de ser su asistente. Hasta esa noche. ¡Ánimo! Señor Montes, ¿está bien? ¿Debería llamar a un médico? Qué trucos sucios. Isabela. Me das asco. No tengo defensa. Esa noche destrozó ante él toda mi dignidad y orgullo. Pero no esperaba que estuviera embarazada. Don Ernesto estaba muy enfermo para darle suerte. La familia Montes me aceptó por el bebé. Este matrimonio forzado, para alguien tan privilegiado como él, es una mancha en su vida. Sé que me odia a muerte, pero aún esperaba calentar su corazón, porque en estos 8 años encapsuló todo mi amor y mis sueños. Pero ahora es hora de dejarlo ir. Isa. Profesor Santiago, lo que me dijo la otra vez, acepto. ¿De verdad, Isa? El nuevo medicamento del laboratorio es efectivo. Puede contrarrestar los efectos secundarios de las hormonas, pero su efecto será muy doloroso. Puedo soportarlo. Esperé este día mucho tiempo. Leonardo oré a ser yo misma. No solo en apariencia, sino también mi dignidad y mi orgullo. ¿Y los resultados del embarazo? Te estoy hablando. Mujer calculadora que usó al bebé para ascender, tan gorda como una cerda. ¿De verdad te crees la joven señora de la familia Montes? ¿Qué te pones? ¿Cuándo fue la última vez que el señor te defendió? Leonardo. Doña Lidia tiró mi florero favorito y me corté la mano. Doña Lidia y los demás son de la familia. No puedes exigirles que te complazcan en todo. Además, no olvides cómo entraste a la familia Montes. No tienes derecho a actuar como la joven señora. Pero basta, tengo trabajo. Sal.
En estos 9 meses de casada, nunca recibí el trato que merecía. Y soporté sus burlas abiertas y ocultas. Creí que si era lo suficientemente obediente, ganaría un poco de su afecto. Aún soy la joven señora de la familia Montes, una simple sirvienta. ¿Se atreve a pisotearme? ¡Tú! Tengo hambre. Haz algo de comer y tráelo. No es que no quiera. Pero el señor me ordenó que la comida de la señorita Andrade se cueza a fuego lento 8 horas. Y sus platos favoritos requieren ingredientes frescos enviados por avión. No tengo tiempo para servir a una cerda como tú. Señorita Andrade, es esa chica. Así que el arrogante Leonardo también cuida a alguien con tanto detalle. Debí despertar antes. A partir de hoy, no solo seré yo misma, sino que contigo terminaré de... Isa. Podías ir a la maestría, pero fuiste a Cedro a practicar. Te embarazaste y te casaste, y dejaste tus notas excelentes. Qué lástima. Olvídalo. Sé de tu obsesión por él. Recuperar tu aspecto también es por él, ¿no? Quiero recuperar mi aspecto, pero esta vez es por mí. Isa, al fin lo entiendes. 8 años, ya es hora de despertar. Sé mejor que nadie lo brillante que eres. Si hubieras seguido estudiando, habrías superado mis logros. Qué bien que lo entiendas. Justo. Hay una oportunidad de nueva esperanza para estudiar finanzas. ¿Te interesa? Profesor Santiago, iré. Quiero recuperar mi vida. ¡Qué bien! El plazo de inscripción es en 3 días. Esta medicina se puede tomar en embarazo. El sobrepeso suele ser por un desequilibrio hormonal. Esta medicina restablecerá tus niveles hormonales rápido y te devolverá tu mejor aspecto. Tomarás este medicamento 3 veces. Los primeros 2 no cambiarán mucho. La acumulación de la tercera causará un cambio radical. Te hará lucir totalmente nueva. Ven a la casa principal. Amarte a ti misma empieza por los cambios más simples. Leo, yo también quiero ir. Hace mucho no veo a la abuela y a la tía. Lucía los extraña. Hoy es una cena familiar. Te llevaré otro día. Tranquila. Está bien. Leo, ¿no es la señora que vimos en el hospital? ¿Es la empleada de su casa? No importa quién sea. Lucía, ve a casa. ¿Cómo que no importa? Quienes arruinan familias ajenas deberían saber cuál es su lugar. ¿Verdad, esposo? Isabela, no seas tan cruel. Lucía y yo crecimos juntas. Conocemos a la otra más que a ti. Claro. Si yo y Leo tuviéramos algo, ¿crees que te tocaría a ti, hermana Isa? Que te casaras con Leo por el bebé fue un gran escándalo. Pero no me imaginé que la esposa de Leo sería así. Recuerdo que a Leo no le gustan las gordas. Tampoco imaginé que la distinguida familia Andrade criara a alguien tan descarada como tú. ¡Tú! Traje un regalo para ti, hermana Isa. Pero el tamaño de este vestido seguro no te queda. Si no te queda, quédate con él. Vámonos. ¿Qué hago, Leo? Ya te extraño. De hecho, desde el principio, sabía quién eras. Te hiciste señora Montes por el bebé. Pero ¿y qué con eso?
Leo solo tiene ojos para mí. Jamás le gustarás. Fea barriga de barril. Que me volviera tan gorda fue todo por culpa de Leonardo. Leonardo. Amarte 8 años me dejó arruinada. Menos mal que ya no te amaré más. ¿Y el reporte médico? Es una niña. Leonardo, tengo algo que... También tengo algo que decir. Cuando nazca la bebé, nos divorciaremos. Leonardo, no pensé que fueras más impaciente que yo. Por la mujer que amas, pides el divorcio a tu esposa embarazada. Tranquilo, ya no seré como antes. Te perseguiré sin dignidad. ¿Bien? ¿Ella no me amaba tanto? ¿Por qué aceptó tan rápido? A la casa. ¿Qué tardas? Leonardo, ¿sabes que este auto es muy pequeño? ¿Cómo voy a sentarme embarazada? Lucía quiere pasear por la tarde. Reflexiona un poco por qué estás tan gorda, en vez de echarle la culpa a tu embarazo. Toma taxi, rápido. No hagas esperar a la familia. Leonardo, todo lo que te di y el dolor de mi sobrepeso ahora son tu excusa para odiarme. Estos 8 años no valieron la pena. En fin, en 3 días me iré. Papá, su salud va mejorando cada vez más. Hizo bien en que Leonardo se casara con Hermanita. Hermanita espera una niña. En la familia Montes sobran 2 hombres. Solo hay varones. Esperamos con ansias a la bebé de Hermanita. Una niña es el consuelo del hogar. ¡Qué gran alegría! Hasta el viejo se ha curado. A simple vista, vi que Hermanita es una gran chica. Vi que Isa es una gran chica. Vi que Hermanita es una gran chica. Isa, ven. Abuela. Isa, esperas a una niña. A todos nos encanta. Abuela, es muy valioso. No puedo aceptarlo. Te lo dio tu abuela. Solo acéptalo. La gente de clase baja es muy mezquina. No tiene nada de clase. Gracias, abuela. Cuídate mucho. Y ten un bebé sano. Me da más frío desde que estoy embarazada. Subo por una manta. Lo recordaré. Te llamaré antes de dormir. Frente a su esposa, hablando con su amante. Leonardo, al decidir no amarte, ya no me importa lo que hagas. Solo me da risa. ¿No se enoja? ¿No era la más importante para ella? Leonardo, escuché que quieres divorciarte. La familia Rivera es de clase baja. No se compara con los Montes. Además, esa Isa pequeña es gorda y fea. Es obvio que a mi hijo no le gusta. Cuando yo estaba embarazada, igual cuidaba mi figura. ¿Qué hija de familia rica no se preocuparía por su apariencia como ella? Basta. Leonardo, sé que no te gusta, pero el bebé ya va a nacer. Isa es muy inteligente y muy obediente. Para cuidar de ti y el bebé es la opción perfecta. Ahora tu matrimonio necesita estabilidad. No hay que cambiar nada. Aunque no te guste, manténla 1 año o 2. Tiene sentido. Hijo, ahora mucha gente te está mirando a los Montes. Además, el bebé debe amamantarse. Es mejor que ella lo cuide. Cuando el bebé esté bien, podrás divorciarte. Entendido. No me divorciaré por ahora. Mi único valor para los Montes es el bebé que llevo. Su buen trato no es por mí misma. Ya no seré su herramienta para cuidar a su hijo. Tengo mi propio futuro.
Según lo que dices, los Montes no quieren que se divorcien. ¿Qué planeas hacer? El divorcio al final depende de Leonardo y de mí. Quiero el divorcio, y él no se negará. Ya sea invertir en el laboratorio, desarrollar el medicamento o inscribirme en Nueva Esperanza. Gracias por todo este tiempo, profesor Santiago. Isa, solo te llevo 5 años. Si me llamas profesor, me hace sentir viejo. Gracias, Leo. Isabela, recuerda, ese hombre no merece que sufras más. Leonardo fue como un semáforo en rojo en mi vida. Él me frenó el paso, pero confundí esta breve parada con el final. Ahora, ya está en verde. Leo. ¿Qué pasa? Nada. Leo, eres muy bueno conmigo. Qué raro. ¿Por qué de pronto sentí un latido fuerte? Como si algo muy importante se fuera desvaneciendo. ¿Qué estará haciendo Isabela ahora? ¿Por qué la pienso de repente? Leonardo, te seguí por 8 años. Ya sea como tu asistente o como tu esposa. Esos 2 roles que anhelaba, ya no los quiero. ¿Vuelves esta noche? Tengo algo para ti. Ocupado. No. Pero es algo muy importante. A sus ojos, ni siquiera merezco un poco de respeto. Mañana tendré que ir a la empresa a dárselo. Tus suegros no quieren que te divorcies. El bebé acaba de nacer. No puede estar sin su madre. Dejémoslo para más adelante. Leonardo, antes de tu divorcio, no cruces la línea con Lucía. Si no, dejamos de ser amigos. Lo tengo claro. Gabriel, sí que mimas a tu hermana. Lucía y tú son medio hermanos. Si encuentras a tu hermana de sangre, no sé cómo la vas a mimar. Lucía se pondrá celosa. Mis padres se divorciaron muy pronto. Tal vez mi hermana, como yo, ya cambió de nombre. Por eso no la he encontrado aún. Leonardo. Pasa. Leonardo, ¿qué maltratas a tus empleados? Tan embarazada y sigue trabajando. Ya te dije que no me llames por mi nombre en la empresa. Isabela. ¿Esta es tu esposa, Isabela? ¿Esta es tu esposa, Isa? Leonardo nunca me presenta a sus amigos. Seguro le da pena. Claro que no me conocen. Ya entiendo por qué elegiste a Lucía. Son de otro mundo. Una es una diosa y la otra tan gorda. Andrés, no digas eso. ¿Por qué me da la sensación de que la conozco? Isabela, claramente no la conozco. ¿Qué quieres? Señor Montes, este documento es muy importante. Por favor, revíselo en persona. Hace un mes te concedí el permiso de maternidad. ¿Qué documento es tan importante para traerlo en persona? Lo sabrá al verlo. Leo. ¿Por qué no tienes ropa? No te resfríes. Lucía, ¿por qué duermes aquí? Hermano. Hermano, no te equivoques. Solo me quedé dormida. Además, ya sabes, este mes empecé a hacer prácticas con Leo. Me dio sueño. Lucía lleva un mes de prácticas aquí. Él nunca me lo mencionó. Como tu esposa, Leonardo, ¿no debería preguntarte por qué hay una mujer en tu cuarto de descanso? Hermana Isa, no te equivoques. ¿Acaso no se está en el cuarto de descanso de Leo para descansar? Cierto. Esa cama individual es pequeña. Con tu físico, dudo que quepas. Ay, perdón.
Me equivoqué al hablar. No importa, tienes razón. No hagas escándalo aquí. Revisaré este documento importante luego. Ya puedes irte. Pasa. Señor Montes, hubo un error en el nuevo proyecto. Tras investigar, el problema está en este informe. Si no recuerdo mal, hace un mes su asistente, Isabela Rivera, lo elaboró. Esa gorda que solo valora a su hijo, tarde o temprano será echada de la familia. Datos erróneos. Análisis un desastre. ¿Cómo puedes cometer un error tan básico, Isabela? ¿Estás desahogándote conmigo a propósito? Este no es el informe que escribí. Los datos de este informe fueron modificados. Basta. No quiero tus excusas. Ya que Lucía Andrade tomó el puesto de asistente, la única que pudo modificar este informe es ella. Lucía lleva un mes en la empresa. ¿Cómo iba a tocar tu informe? No vengas con tus acusaciones. Lucía, ¿tú modificaste el informe? Claro que no fui yo, hermano. ¿Acaso no me crees? Exacto. ¿Cómo no vas a creer a tu hermana? ¿Prefieres creer a una extraña? No me parece que mienta. Leonardo, ¿no será un malentendido? No la conoces. Es un truco que usan personas tan mezquinas. ¿Mezquina? Leonardo Montes, yo no tengo nada que ocultar. Y tú eres un infiel. ¿Quién es el mezquino? Hermana Isa, no te equivoques. Leo y yo somos amigos de la infancia. Por eso somos cercanos. Si tuviera algo con él... Cállate. ¿Te di permiso para hablar? Ya que no admites haber modificado el informe, llamaré al Departamento de Tecnología. Ellos podrán comprobar de este informe qué equipos informáticos usó y qué cuentas lo modificaron. ¿Qué te parece mi propuesta, señorita Andrade? Llama si quieres. Lucía no tiene miedo. No llames. Sobre esto... Leo. Ya me acordé. Cuando empecé, vi que un informe tenía problemas. Y modifiqué los datos. Quizás era el de la hermana Isa. Ya lo escucharon. Lucía Andrade modificó el informe. El error en los datos no tiene nada que ver conmigo. Señor Montes, por esto antes me acusó y me insultó. ¿No debería disculparse? Y que la señorita Andrade también lo haga. Leo, de verdad no fue a propósito. Fue algo tan pequeño que no me acordé. Basta. No seguiré con esto. No te pases de la raya. Señor Montes, usted y su amante me deben una disculpa. Dije basta. ¡Rápido! ¿Por qué no salen? ¿Qué hacemos? Tranquila. Enfermera, ¿cómo están? Es una niña. Es prematuro. Irá a la incubadora. La madre sangra mucho. Está en cirugía. Nuestra nieta no puede pasar nada. Rápido, vamos a verla. ¿Cuándo despertará la bebé? Isa. Tía Rosa, ¿está bien la bebé? Tranquila, está muy bien. Papá, tía Rosa. Pienso divorciarme de Leonardo. Isa, te apoyo. La familia Montes solo se preocupa por su nieta. Ni siquiera han venido a verte. Profesor Santiago, cuando salga del hospital, tomaré la última medicina. Al terminar mi reposo, viajaré a estudiar. Bien. Los trámites de salida y matrícula ya están listos. Si ya estás decidida, te apoyo en todo. Gracias. ¿Cómo te atreves a venir? Papá, tranquilo. Salgan por un momento. Quiero hablar con él. ¿Cómo se llama la bebé? María Montes. María. Perdón, mi niña. Mamá no podrá acompañarte a crecer.
Divorciéndonos. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Divorcio? ¿Solo porque hoy no te apoyé en la empresa tienes que hacer esta rabieta? ¿No es lo que querías? Odias a esta gorda que soy. Me avergüenzas. Y quieres divorciarte pronto para estar abiertamente con Lucía. ¿No es así? No seas tan irónica. No me divorciaré de ti por ahora. Porque me necesitan como herramienta para el hogar. Pero no soy una marioneta para obedecer. Si eres hombre, sé decidido. Divórciate. No me provoques. Sobre el divorcio, no decides tú. Me voy. Señor Montes, lo invitan a una conferencia internacional. Perdón, señor Montes. Su esposa acaba de dar a luz. Le rechazaré ahora mismo. Acepta. Pero esa conferencia dura mínimo 10 días, o hasta 15. Entonces 15 días. El parto le borró la cabeza. Le daré la espalda 15 días para que se dé cuenta de su error. Además, busca unas niñeras para vigilarla a ella y a la niña. Amé demasiado. Por eso ni mi divorcio le importa. Pero esta vez, Leonardo, me iré. $15 como esposo. Desapareció en un viaje de negocios. La familia Montes sí adora a la niña. Siempre me escondo cuando vienen y nunca preguntan por mí. Solo se preocupan por ella. María, perdón. Mamá no podrá verte crecer. Tengo cosas más importantes que hacer. La ignoré 15 días. ¿Ya se dio cuenta? ¿Sigue igual que antes, intentando contactarme por ti? Señor Montes, la señora fue muy rara estos días. No me contactó ni una vez, ni preguntó por usted. Después de parir, su carácter empeoró. Sabe que quiere contactarme y no toma la iniciativa. ¡Dios! ¿Qué estrella es esa? En mi próxima vida quiero ser así. Qué delgada y hermosa. ¿Qué estrella es? Al fin he vuelto a ser yo. Esperé este día demasiado tiempo. La familia Rivera es de clase baja. No se compara con los Montes. Además, esa Isa pequeña es gorda y fea. Mi hijo seguro no le gusta. Leo solo me ve a mí. Jamás le gustaría una fea tan gorda como tú. Reflexiona un poco. ¿Por qué estás tan gorda? En vez de echarle la culpa al embarazo. Me lastimé al salvar a Leonardo. Tuve que tomar medicinas y me llené de grasa. Y solo recibí burlas y desprecio. Ahora, por fin, me quité esa desgracia y volví a ser yo. Leonardo, desde ahora, no me alcanzarás. Isa. Quédate aquí. Isa, duele que te vayas. Pero sé que esta oportunidad es única. Que puedas dejar el rencor y seguir tus estudios me hace muy orgulloso. Isa, hermanita, no te preocupes por la niña. Tanto nuestra familia como la de los Montes la cuidaremos muy bien. Cuídate mucho. Papá, tía Rosa, gracias. Profesor Santiago, gracias por su ayuda siempre. Acabas de dar a luz y soportaste el dolor del medicamento. Tu fuerza te dio una nueva vida. ¿De verdad dejarás a Leonardo? Es el hombre que amaste 8 años. Antes, anhelaba tanto su amor. Quería que fuera mi apoyo. Pero desde hoy, seré mi propio apoyo. Tu familia y yo siempre seremos tu mayor apoyo. Adiós, Leonardo. 8 años de amor malgastado ya deben terminar. La señora la bloqueó. Ya tuvo al bebé y se cree de los Montes. Me hace la cara de mala. La he consentido. Quiero ver cómo se disculpa.
¿Esa es Isabela? Leo, 15 días sin verte. Te extrañé mucho. Leo, ¿qué estás buscando? ¿Esa persona era Isabela? Tampoco vi bien. Su perfil se parece, pero es muy delgada. No se parece a la señora. La hermana Isa es muy gorda. ¿Cómo podría ser ella? Seguro se equivocaron. Seguro está en casa con el bebé. ¿Qué haría en el aeropuerto? Pero ¿por qué siento esta inquietud? Vamos. Volvió, joven señor. ¡Cuántos artículos de bebé! El joven señor pensó en la señorita Marita. Leonardo volvió. María creció rápido. ¿Y Isabela? ¿Por qué no cuida al bebé? Isa. Ya se fue del país. ¿Del país? No me dijo nada. El bebé es muy pequeño. ¿Quién le permitió irse? Desde que Isa se casó contigo, no tuvo un día de paz. Ahora que le dio un hijo a las Montes, merece su libertad. Esto es lo último que te dejó, hermanita. ¿Divorcio? Interesante. Otra vez con el divorcio y el extranjero. ¿Hasta cuándo va a hacer dramas? ¿Cree que siempre le va a funcionar? Isa no hace dramas. Es una decisión muy pensada. Leonardo, ya que no amas a Isa, no la hagas sufrir más. Ella también es nuestra niña consentida. Firma el acuerdo de divorcio, y cada quien por su lado. Si quiere el divorcio, que venga a hablar en persona. Hasta que vuelva, la niña vivirá con los Montes. ¡Tú! Eres un desgraciado. Isabela, qué osadía. Abandonar a la niña e irte, fingiendo exigir el divorcio. Quiero ver cuánto durará tu truco esta vez. Así será. Lo revisaremos en la reunión mañana. Papá, mira mi dibujo. ¿No es lindo? Qué lista, Marita. Te quedó muy bien. Si mamá lo supiera, ¿también me lo diría? Papá, ¿por qué Marita no tiene mamá? Si tienes mamá, solo es temporal. Señor Montes. El abogado de la señorita Rivera volvió a enviar el acuerdo de divorcio. En estos 5 años, lo envía cada 6 meses y dice que si no firma, irán a juicio. Quiero ver qué tan capaz es. Antes era tan sumisa y dependía de mí, ahora solo habla de divorcio. Señor Montes, se fue sin decir nada por 5 años y no se preocupa por su propia hija. Lo mismo que antes. Que venga en persona si quiere el divorcio. Si no, no hay trato. Que Inversiones prepare los datos de los últimos 3 meses. Reunión puntual mañana. La invitación del profesor Santiago. ¿Cómo podría rechazarla? No importa si estoy en el extranjero o incluso en otro planeta. Igual tendría que volver. Cinco años. Este lugar que guarda tantos recuerdos. Al final tuve que volver. Para terminarlo todo. Sí. ¿Qué crees? Listo, Caro. Ya estoy holandrada. Voy para adentro. Andrés, ¿qué pasa? Su perfil se parece a Isa. Esa mujer irresponsable dejó a su hija para disfrutar. Andrés, ¿aún no te basta? La belleza ya se fue. Fría y pura. Una belleza así es rara. Las chicas de Vibes de hoy sobran por doquier. ¿Quién sabe cómo se ve de frente? Vamos.
¡Hermanita! ¡Belleza! Disculpa, ¿eres Isabela Rivera? Puedo ser Carolina Sot. Claro. Te ves más linda que nunca. Ni te reconocí. Siempre dices lo mismo. ¿Crees que me rehago la cara? Isa, bienvenida. Profesor Santiago, ¿cuánto tiempo? Mis mejores amigos, siempre, sin importar mi peso o apariencia, me han apoyado y animado. Ya. Te pedí muchas cosas que te gustan. Yo pedí todo esto. Yo pedí eso. A ver si te gusta. Isa, gracias por volver a ayudarme. Obtuviste tu maestría y doctorado en Nueva Esperanza y tienes tu propia empresa en el extranjero. Ser directora de inversiones en Fortuna es un desperdicio de talento. Es mi deber. Si no fuera por tu inversión en el medicamento, no habría adelgazado tan rápido, ni tendría mis logros de hoy. Nuestra hermanita ahora es de la TV Nacional de Finanzas como presentadora invitada. ¡Qué genial! Ven, nuestra diosa Evelyn. Dame una foto autografiada. No bromees, Caro. ¿Tu primo sabe que volviste? No pienso decírselo. Le mando el acuerdo cada 6 meses y no firma. Ya le pedí a mi abogado que prepare el juicio. Ese patán ni te ama. ¿Por qué se niega a divorciarse? Es cierto. Pero como yo pedí el divorcio, se ofendió y se enojó. Por eso se hace el tonto. ¡Qué bizarro! Tranquila, ahora eres más linda que las estrellas. Ni te reconocerá si te ve. ¿No es la gran belleza de la entrada? Leonardo. Tu primo y el señor Santiago también están. Andrés, no te hagas ilusiones. Quizás sea la novia de Mateo. O del señor Santiago. Qué lástima. Vámonos, Leonardo. Qué mirada fija. ¿También te gustó? Esta mujer. ¿Por qué me da tanta sensación de familiaridad? Leo, ¿no me habías preparado un regalo de cumpleaños? Vámonos ya. Leo te compró ropa de tu marca favorita. ¿Quién diablos es esa mujer? ¿Por qué me da tanta inseguridad? Entendido. Isa. ¿Qué miras? Nada. Isa, ahora eres hermosa y exitosa. ¿De verdad no irás a ver a ese patán de Leonardo? No, ahora no quiero verlo para nada. Hace 5 años ya no me importaba. En cuanto firme, seré libre. Si yo fuera tú, iría a molestar a esa pareja de infieles a diario y cada vez que los viera, les daría 2 bofetadas. Nuestra Caro es increíble. Isa, Caro, ¿están bien? Estoy bien. Otra vez ella. Señorita, ¿estás bien? Ya entiendo por qué elegiste a Lucía. No se comparan. Una es una diosa y la otra tan gorda. Andrés Torres, el que me humillaba sin piedad, el joven señor que nunca me miró a los ojos. Ahora por mi nuevo aspecto me corteja. ¡Qué ironía! Estoy bien. Isabela, ¿me estás tomando el pelo a propósito? Señor Montes, usted y su amante me deben una disculpa. Ya basta. Cálmate, Isa. Ya no eres la de hace 5 años. No seas cobarde. No debes nada a nadie. Hablemos de lo importante. Su auto iba en sentido contrario en el estacionamiento y con luces largas. Díganme, ¿cómo lo arreglarán? Qué tonta. Por accidente, dañé tu Rolls Royce.
Y Jessie es un Rolls Royce. Es su culpa. Ya llamé a la policía de tránsito. Leo, no fue mi intención. Leo, no fue mi intención. Además, me rasguñé la rodilla. Duele. ¿Por qué te haces la víctima? Si conduces mal, no manejes. Discutan cómo van a pagar. Carolina, somos de la misma red. ¿Por qué eres tan agresiva? ¿No te lastimaste? No me lastimé. Primo, tú también. ¿Tu novia? ¿O sigue siendo tu novia? Señor Montes, Bromea, aún no lo soy. ¿Aún no? ¿Quiere decir que podría serlo en el futuro? Mateo, no bromees. Tu futura esposa será una heredera de buena familia. Ten más cuidado. No sigas los pasos de Leo. Que una mujer de mala vida te manipule y arruine tu matrimonio. ¿A quién llamas de mala vida? Lucía Andrade. No creas que por ir con mi primo puedes presumir ser de la familia Montes. Exacto. Señorita Andrade, sabes muy bien que Leonardo tiene esposa y aún así te ofreció como amante. ¡Qué descaro! Recuerdo que su familia se jacta de ser de clase alta. ¡Sinvergüenza! ¿No tienes vergüenza? ¡Tú! Leo. No es ilusión. Me resulta muy familiar. Ella es la nueva directora de inversiones, presentadora invitada de Televisó Económica, doctora de Nueva Esperanza, fundadora del Grupo Novasol, la señorita Evelyn. Señor Montes la mira fijamente. No vaya a robarme a mi talento. Evelyn. Encantado. Igualmente. ¿Escuchaste? Nuestra diosa Evelyn es una mujer exitosa y divina, mejor que ciertos adornos. Arruinó una buena oportunidad. En vez de ser una señorita, se ofrece como amante. Carolina, ¿por qué estás tan agresiva? Ya, Caro. Una persona no pelea con un perro. Tú, Leo, me tratan muy mal. ¿Me estoy imaginando cosas? Si fuera Isabela, no miraría a otro hombre ignorándome. Pero... Leo, ¿por qué la miras tanto? Señor Montes, me mira fijamente. ¿Tiene algún problema conmigo? ¿Acaso nos conocemos? ¿Nos conocemos? No. Aunque Isa se hubiera adelgazado, siempre fue muy sumisa. Es muy distinta a esta Evelyn. Me equivoqué. Y yo que pensaba hablarle del divorcio. Y resulta que ni me reconoce. Es ciego y obtuso. ¿Qué significa esto, Leo? Él quiere conocer a esta mujer. Le interesa. Leo, mi rodilla ya está hinchada. Me duele. Te llevo al hospital. Esta mujer la he visto antes. La culpa es nuestra. Asumiremos todos los daños. ¡Qué mimada! Mejor se quede en casa como una muñeca. Y tu patán de exmarido, aunque la culpa sea suya, parece que le debemos 8 millones de euros. Siempre es así. Ya me acostumbré. Hace 5 años, él fue quien pidió el divorcio. Y ahora se niega a firmar. Volví a casa. No solo para entrar a Fortuna, sino para darle a este matrimonio muerto un final. Tranquila, señorita Andrade. Con pomada 2 días bastará. No dejará cicatriz. Leo, de verdad no vi bien. Por eso chocamos al saltar la luz roja, pero ellos fueron muy groseros. ¿En qué fue grosera Evelyn? Ni siquiera nos pidió disculpas. Además, fuiste descuidada al conducir. Solo ten más cuidado. Bien, entendido. Por cierto, Leonardo, ¿no te parece que esa Evelyn te resulta familiar? Me suena. Evelyn. Es un nombre inglés. No sé cuál es su nombre real, pero seguro no la conozco. Después de todo, una belleza así, si la hubiera visto, no la olvidaría. Esa zorra llamada Evelyn. ¿Quién es realmente? Hasta Leo se preocupa por ella. Marita. Bien, papá allá va. Marita tiene fiebre, me voy. Andrés te lleva, descansa. Bien, iré a verla otro día.
Leonardo solo piensa en el trabajo y en su hija. Pasa cada vez menos tiempo conmigo. Es obvio que odia a esa fea de Isabela. Y sin embargo quiere a su hija. Esa niña es tan molesta como su madre. No llores, bebé. Mira qué lindo es el osito. Haz caso, ya no llores. Mamá, ¿cómo está Marita? Ya no tiene fiebre, pero llora mucho y no come. El doctor dijo que tiene algo en la cabeza. Dime, una niña tan pequeña, ¿qué puede tener en la cabeza? Siempre te hace caso. Trata de calmarla. ¡Papá! ¿Quién hizo enojar a nuestra princesita? No quiere ni sus fresas favoritas. Papá, ¿por qué Marita no tiene mamá? Los niños de la escuela tienen mamá. ¿Por qué Marita solo tiene papá? Marita, no solo tienes a papá, tienes a tus abuelos, a la tía Lucía y a muchas personas que te aman. Pero ellas no son mamá. Marita quiere a mamá. ¿Mamá ya no quiere a Marita? Esto te lo dejó mamá. Ella no te abandonó. Mamá, te extraño mucho. Esa mujer, Isabela, se fue sin decir nada por 5 años y tuvo el descaro de abandonar a su hija. Y es que antes esperaba tanto el nacimiento de la niña. Dime, nuestro bebé, ¿será niño o niña? ¿Qué haces? Aprendo a hacer comida para bebés. Nuestro bebé debe crecer sano y fuerte. Esta mujer irresponsable ni siquiera viene a ver a su hija. Solo envía papeles de divorcio. No te dejaré divorciarte tan fácil. En los años que corría tras Leonardo, me esforcé por ser su asistente. Pero lo que obtuve fue solo humillación y desprecio. 5 años después, solo soy yo misma. Ya no soy su perseguidora ni su adorno. Hola. ¿Son ustedes los entrevistadores de la televisión financiera? Soy el asistente del señor Montes. Soy Ríos. Hola, asistente Ríos. Soy la presentadora invitada de la televisión, Evelyn. Él es el fotógrafo. Síganme. El señor Montes sigue en reunión. Por favor, espere un momento aquí. Mamá. Marita, es mi hija, la que llevé 9 meses en mi vientre. Señorita, ella no es tu mamá. Pensé que al fin mamá había venido a verme. Perdón, linda señorita, pero a Marita le cae bien. Me llamo María Montes. Me llamo Evelyn. Ah, la señorita también te quiere. Lo siento, señorita Evelyn. La ofendí. No es nada. Si tuviera una hija tan linda, me encantaría.
Papá. Señor Montes, los entrevistadores de la televisión ya llegaron. Marita, papá y la señorita tenemos trabajo. Ve a jugar un rato. Está bien. No es un buen esposo, pero sí es un buen padre. Marita también fue muy bien educada. Gracias, señor Montes, por su tiempo, por aceptar nuestra entrevista. Como todos saben, el Grupo Cedro, en la era digital actual, va muy por delante. ¿Qué opina al respecto? Primero, gracias, señorita Evelyn, por reconocer a mi empresa. ¿Por qué dice que la era digital? Con esto terminamos la entrevista de hoy. Gracias de nuevo, señor Montes, por aceptar nuestra entrevista. De nada. Señor Montes. Dime. Es de la corte. Una citación por el divorcio. ¿Qué significa esto? Ya presenté el juicio. ¿No tiene que comparecer? Retrasar el divorcio. ¿Qué beneficio le trae? ¿Acaso no quiere casarse con Lucía? Señorita Evelyn, también le gustan los chismes. Sin ofender. Papá, ¿aún no terminas? Ya terminé. Entra. Tía Evelyn, quiero llevarte a mi base secreta. ¿No es un lugar solo para Marita y papá? ¿Solo para nosotros? Y para mamá. Aunque la tía Evelyn no es mamá, Marita la quiere mucho. ¡Vamos! ¿Te gusta? Sí, es lindo. Póntelo. Marita, ¿puedo abrazarte? Claro que sí. Es mi hija. En tantas noches difíciles, ella me acompañaba tranquila en mi vientre. Marita, perdón. Mamá aún no puede reconocerse contigo. Señor Montes. La señorita careció de amor materno. Este abrazo, seguro es lo que tanto esperaba. ¿Marita le gusta tanto? Sí. Marita le ha gustado desde el principio a la señorita Evelyn. Hasta la confundió con su mamá. Pero la verdad, se parece mucho a la señorita. Sobre todo de perfil. Investiga un poco sobre ella. Sí, señor Montes. Isabela, ¿ya regresó? Todos los contactos de la señora han sido eliminados. Solo puedo contactar a su abogado. Dicen que la señora acaba de regresar y prepara su comparecencia en el divorcio. Regresa y ya demanda el divorcio. Isabela, te pasaste. ¿Te divertiste hoy? Sí. Leo, hoy hay alas secretas, las favoritas de Marita. ¿Y el pato? ¿Qué haces aquí? Como periodista de la televisión, vine a entrevistar al señor Montes. Tía Evelyn. Papá, la tía Evelyn es muy hábil. Hizo esta corona de flores.
Papá, la próxima vez quiero llevar a la tía Evelyn a la base secreta e invitarla a casa, ¿sí? Sí, lo que diga la princesita. La base secreta de Marita. Solo Leo y su madre biológica desaparecida podían entrar. Y ahora deja entrar a Evelyn. Además, la invita a casa. Parece que esta mujer no es cualquiera. Abuela. Marita, mi niña. Marita, la tía siempre ha estado muy curiosa por tu base secreta. ¿Cuándo planeas llevar a la tía a verla? No se puede. Tía Lucía, la base secreta es solo nuestro rincón familiar. Los extraños no pueden entrar. ¿Soy una extraña? He estado con Leo por tantos años. ¿Y me llamas extraña? Lucía, no asustes a Marita. Pero si hoy Marita llevó a la tía Evelyn, ¿no? La tía Evelyn no es una extraña. Es familia. Quiero estar siempre con ella. ¿Familia? Cuando esté con la tía Evelyn, me siento muy segura. Es como si mamá estuviera aquí. Marita depende tanto de ella. Evelyn, ¿quién eres realmente? ¿Qué tienes a Evelyn? Que la mocosa la defienda tanto. Si Leo no mimara a su hija tanto, e incluso le pusiera la mitad de su fortuna, no me molestaría en complacer a la hija de esa fea. Marita, ven. Ven con la abuela. No te juntes con gente desconocida. Vamos a comer. Ya que la señorita Evelyn vino a entrevistar, supongo que ya terminó, ¿no? En nuestra cena familiar no te invitamos. Señor Montes, me retiro entonces. Tía Evelyn, comamos juntas. Papá, deja que la tía Evelyn coma con nosotros, ¿sí? Eso no puede ser, Marita. Evelyn es una extraña. Por más que Marita la quiera, hay que saber en qué momento. Marita, la próxima vez comeré contigo, ¿sí? Pero yo quiero que la tía Evelyn coma conmigo. Ya que Marita insiste, hagamos lo que ella quiera. ¡Eso no puede ser! Lucía. Ya que Marita la invitó, señorita Evelyn, venga a comer con nosotros. La tía Evelyn comerá con nosotros. Entonces, con mucho gusto. Seguro es una trampa. Pero puedo estar más con Marita. Lo que sea que planeen, solo tendré que enfrentarlo. Suegra, esa Evelyn, es obvio que se acerca a Marita para traer a Leo. Antes a este tipo de gente la echaba. ¿Por qué esta vez? Esta Evelyn no es cualquiera. Le daré una lección. Tía Evelyn, este es mi plato favorito. ¿Qué le gusta comer a la tía Evelyn? Gracias, Marita. A mí también me gusta, pero no me gustan el apio y la manzana. Tampoco me gustan el apio y la manzana. ¡Qué casualidad, tía Evelyn! Tenemos los mismos gustos. ¿Puedes comer con Marita más seguido? Claro. No esperaba que mi hija heredara mis gustos exactos. Esa que parecía un cerdo, la joven señora Rivera, tiene los mismos gustos que ella. ¿Me equivoco o es coincidencia? Marita, el fin de semana pasada tu papá y yo te llevamos al parque de diversiones. ¿Te gustó? Sí. Entonces te llevaremos el próximo fin de semana. Leo,
Para la salud mental de la niña, las actividades en familia son imprescindibles. Prestaré más atención a las actividades en familia. Se cree la familia. Señorita Evelyn, dijiste que trabajas en la televisión, pero según sé, eres directora de inversiones en el Grupo Fortuna. En tan poco tiempo, ya averiguó mis antecedentes. Típico de la alta sociedad. Solo soy presentadora invitada en la televisión y hago entrevistas de vez en cuando. Como usted dice, mi trabajo principal es en el Grupo Fortuna, como directora de inversiones. Fortuna y Cedros son grandes rivales. La señorita Evelyn hace lo posible por acercarse. ¿Debería estar más alerta? Papá, la tía Evelyn no es así. Marita, eres muy pequeña. No confíes en nadie fuera de la familia. Pero creo que la tía Evelyn es buena. Es alguien de confianza. Papá, creo que la tía Evelyn se parece a mamá. Marita, ¿qué dices? Con la apariencia de Isa, ¿cómo podría parecerse a ella? Marita, tu mamá no va a volver. Pronto tendrás una nueva mamá. ¿Por qué le dicen eso a la niña? Marita, ¿por qué dices que se parece a mamá? La casa es tan grande, pero no hay ni una foto de mamá. He soñado con mamá, aunque no la recuerdo. Pero seguro es tan linda como la tía Evelyn. Perdón, Marita. La tía solo pensaba que si tuviera una hija como tú, sería genial. No llores, tía Evelyn. Te daré un besito. Esta Evelyn sí que es astuta. Se hace la víctima para ganar su simpatía. Señor Montes, no malinterprete. No me esforcé para acercarme a usted. Ni soy una espía de Fortuna. Simplemente me cae muy bien Marita. Nos llevamos muy bien. Solo eso. Voy a contestar. Isa, ¿por qué no fuiste a la cena? ¿Pasó algo? Me encontré con Marita. Estamos comiendo. Hablamos más tarde. Bien, Isa. Señorita Evelyn. Señora Montes. Señorita Evelyn. Hoy mi nieta quiere comer contigo. Mi nieta es la niña de los ojos de los montes. Aunque quisiera las estrellas del cielo, haría lo posible por dárselas. Y mucho más si solo quiere comer con una mujer desconocida. Señora Montes, dígame lo que tiene que decir. No me importa si su objetivo es Leonardo, por los intereses del grupo. No permitiré que se acerque más a Marita. En el futuro, si se contacta con usted, espero que sepa rechazarla. Me encanta, Marita. No tengo razón para rechazarla, y menos para hacer de la mala por usted. Evelyn, como señora de los Montes, ya le he dado suficiente respeto. No se pase. ¿De verdad cree que puede acercarse a Marita para aprovecharse de los Montes? Doña Teresa, no tiene que usar a una niña como excusa, y tampoco tiene que presumir de los Montes ante mí. Por más poder que tengan los Montes, no me intimidan. Y mucho menos me pueden dar órdenes. ¿Tú? ¿Quién te crees que eres? ¿Una simple directora? ¿Se atreve a hablar así con la señora? ¿Tú? ¿Quieres acercarte al joven Montes? Mírate. ¿Una sirvienta me da lecciones? Aún soy la joven señora de los Montes. Una sirvienta como tú. ¿Se atreve a mandarme? Se parece mucho. ¿A quién? Se parece a la joven señora desaparecida. ¿Será que es Isabela Rivera? ¿Qué dijiste? ¡Alto!
Isabela. Si reveló mi identidad ahora, será imposible que me dejen ver a Marita. Ambas buscan aprovecharse de los montes. Son unas mujeres despreciables. Pero esa Evelyn tiene un aire seductor que no tiene la otra. ¿Cómo van a ser la misma persona? Pero señora, su mirada, su tono se parece mucho a ella. ¿Y si después de que Isa pequeña desapareció? ¿Y si después de que Isabela desapareció, se operó? Recuerdo que Isabela, debajo de su clavícula, tenía una pequeña cicatriz. Fue hace unos años. Mientras cocinaba para Leonardo, se quemó con aceite caliente. El perro ladra más que su amo. ¿Tú? ¿Te atreves a tocarme? ¡Qué descaro el tuyo! Evelyn, ¿te atreves a golpear a alguien de los montes? Solo eres una aprovechada de los montes, una mujer despreciable. Y te atreves a ser insolente. Con solo una palabra mía en tu vida, volverás a pisar la casa de los montes. Señora Montes, su empleada me ofendió. Le di una lección. Y para recordarle que no me intimide con su estatus. Su aura de superioridad no vale nada para mí. Los montes, excepto Marita, no valen nada. No me importan en absoluto. Tanto usted como Leonardo son un chiste de gente arrogante. ¡Tú! Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Señor. Todo es culpa de este insolente Evelyn. Insultó a la señora y me golpeó. Evelyn, como Marita te quiere, siempre te he tolerado. ¿Lo que hiciste hoy no fue demasiado? Sigues igual que antes, sin discernir. ¿Qué dijiste? La señora Montes me humilló con superioridad y su empleada me tocó indebidamente. Y ahora el señor Montes, sin saber nada, me regaña. Ustedes realmente son de la misma familia. Me retiro de esta trampa. Tú. ¿La golpeaste? Señor, solo pensé que se parece a la joven señora. Quería ver bajo su clavícula si tenía esa cicatriz, y de repente me golpeó. Leonardo, esa mujer no tiene modales. ¿También crees que se parece a Isabela? Leonardo, ¿a dónde vas? Señor Montes, ¿qué está haciendo? Cada vez más creo que la señorita Evelyn se parece a una vieja amiga. Tal vez mi empleada no se equivocó. Mejor déjeme comprobarlo yo mismo. No sé a quién me están confundiendo, pero soy yo, soy Evelyn. No soy nadie más. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué estás tan nerviosa, señorita Evelyn? Ahora que lo veo, tú y mi esposa casi desaparecida, sí se parecen. ¿Ah, sí? Qué lástima. Se equivocó de persona. No soy su esposa. Mi esposa no sabía cocinar, pero aprendió por mí. Al principio era muy torpe y se quemó con aceite. Justo bajo la clavícula. Dices que no eres ella, así que demuéstralo. No. Leonardo, ¿qué estás haciendo? ¡Qué ofensa! ¿De qué tienes miedo? Leonardo, te pasaste de la raya hoy. No soy tu esposa, ni debo demostrarlo. No eres ella. Entonces, ¿quién eres? Evelyn. Señor Montes, bromea. Soy yo misma. No soy nadie más. De pronto no fuiste a cenar. Me preocupé. Vine a ver. ¿Qué pasó? Nada. Señor Santiago, parece que su relación con la señorita Evelyn es muy cercana. ¿El señor Montes no tiene buenos amigos? Señor Santiago, vámonos. Vamos a cenar con Caro y los demás. Señorita Evelyn, ¿conoce a alguien llamada Isabela Rivera? No la conozco. Por lo que sé, ella también es amiga del señor Santiago y estudió en el extranjero hace unos años. Leonardo,
Eres un viejo zorro. El señor Santiago tiene amigos por todo el mundo. ¿Cómo iba a conocerlos a todos? Señor Montes, ya van 5 años sin contactar a Hermanita. ¿Por qué la pregunta de repente? ¿Dónde está Isabela Rivera ahora? Hermanita vive en el extranjero. Señor Montes, mejor firme pronto el acuerdo de divorcio. Retenerla no es digno para nadie. Vámonos. Habla. Señor Montes, ya investigué. Los padres de la señorita Evelyn son profesores. Estudió en el extranjero desde la preparatoria y acaba de regresar. No parece tener nada que ver con la señora. Fue al extranjero desde la preparatoria, acaba de regresar y habla con un acento puro de ciudad central. Señor Montes, ¿quiere decir que...? Haz una prueba de ADN urgente. Debes supervisarla tú mismo. No falles. O sea, ¿que la familia Montes cree que tienes malas intenciones y no te dejan ver a Marita? Ver a Marita antes del divorcio. Me temo que será difícil. Y la brecha entre Leonardo y yo es enorme. Y perdí 5 años de su vida. Se nota que Marita depende mucho de él. La custodia es poco probable que la consiga. Esa maldita vieja bruja de Doña Teresa. ¿A quién le importa su hijo y su dinero? Es mi tía. Tenle piedad. Mateo, si te pones de su lado, te largas de aquí. No. Aunque soy de los Montes, lo que le hicieron a Isa lo vi todo. Isa, siempre estaré de tu lado. ¡Exacto! Nosotros estamos de tu lado. Gracias a todos. El problema más grave ahora es que Leonardo ya empezó a dudar de tu identidad. Aunque mandé a alguien a crear una identidad falsa, pero Leonardo no se le engaña tan fácil. Conozco a mi primo. Con su personalidad arrogante y tan autoritaria, si descubre que eres Isabela y que estás tan hermosa, no te dejará divorciarte tan fácil. Aunque no quiero que pase esto, si llegara a suceder lo peor, no me echaré para atrás. Me divorciaré, sí o sí. Señor Montes, ya salieron los resultados del ADN. El de la señorita Evelyn y la señorita, el test de ADN, lo supervisé todo personalmente. No hay ningún error ni posibilidad de que lo hayan cambiado. Así que es así. Señor Montes, ¿y el resultado? ¿La señorita Evelyn es su esposa? Fortuna y el Grupo Cedro tienen un acuerdo internacional. Recuerdo que la reunión es hoy. Sí, y la encargada de la reunión es la nueva directora de inversiones de Fortuna, Evelyn. Y algunos de nuestros ejecutivos y vicepresidentes la elogian mucho, y la invitaron a cenar. ¿Dónde? Jardines de la Esperanza. Llegó Evelyn. Siéntate. Siéntate. No imaginé que la directora Evelyn no solo fuera hermosa, sino también joven y exitosa. El conocimiento y visión de Evelyn la hacen la mejor en la industria. Es un verdadero talento. Me halagan, señores. ¿Aló? Papá está comiendo. ¿A dónde fuiste hoy? Mientras te diviertas. Disculpen, mi hija es muy apegada. Qué lindo tener una niña. No como mi mocoso, siempre causa problemas. Directora Evelyn, ¿está casada? No. ¿Ah, sí? Por lo que sé, la señorita Evelyn está casada. Ya me divorcié. ¿Tan rápido? Sí. Me engañó y paseaba con su amante.
para que conservara un hombre así. Alguien tan excepcional como Evelyn seguro encontrará a alguien que la ame de verdad. Gracias por su buena suerte. Tuve hemorragia al dar a luz a Marita y dejó secuelas. Resistiré un poco más. La cena casi termina. Pero así como estoy, no creo poder manejar sola. ¿Estás libre? Ven a Jardines de la Esperanza a recogerme. Señor Montes, ¿podría no asustarme así la próxima vez? ¿Qué? ¿Tienes algo que ocultar? ¿Qué podría tener que ocultar? Si no tienes nada que ocultar, ¿de qué temes? Mentir también cuenta. Este patán lo hace a propósito, para molestarme. Mi matrimonio ya era solo un nombre. Para mí era como si ya estuviera divorciada. No fue mentir. El matrimonio de la señorita Evelyn fue tan terrible. ¿No se ha preguntado si es su culpa? Mi esposo me engañó. Alguien con un poco de conciencia no diría algo así. Señor Montes, ¿también está casado? Que su esposa se casara con usted es una verdadera pena. Me haces enojar, y ahora te haces la víctima. ¿De verdad te sientes mal? Evelyn. ¿Qué te pasa? Te llevo al hospital. No, no hace falta. Mejor me voy a casa a descansar. Bien, llévame a casa. Primo, ¿también comes aquí? Me llego a Evelyn. Puedo caminar sola. No te hadas. Claro que puedo cargarte. Mateo, no te fijes en lo que no te pertenece. Gracias por el aviso, primo. No soy como tú. No dejaré que lo que es mío se me escape para luego arrepentirme. Mira, especialmente esta y esta. Los datos muestran. Creo que esto está bien. Solo hay que... Espera. Licenciado Vargas, sobre el divorcio. ¿Hay novedades? Señorita Rivera, la audiencia se pospuso. ¿Qué? Bien, ya lo sé. Hermanita, ¿qué pasó? ¿La fecha del juicio de divorcio se pospuso? La razón que dio el tribunal es que la otra parte pidió el aplazamiento. No especificaron el motivo. Y no hay fecha fija. Es obra de Leonardo. ¿Qué planeas hacer? Ya sabe quién soy. Lo hace a propósito para molestarme, para que el divorcio no avance. ¡Qué hombre tan descarado! Voy a buscarlo ahora mismo. Te acompaño. Tranquilo, no se atreverá a hacerme nada. A lo mucho, pelearé. Llámame cuando quieras. Bien. ¡Vaya! ¡Increíble! Te pasas, Leonardo. ¿Acaso planeas no dejarme ni una bola? Nunca me gusta dejarle salida. Lucía dijo que últimamente con una tal Evelyn estás muy cerca. Y pediste al tribunal posponer el juicio de divorcio. Sí. Leonardo, somos amigos desde hace años. Lucía es mi hermana. Como su hermano, no apruebo lo que haces. Gabriel, no te preocupes tanto. Leonardo se divorciará tarde o temprano. Además, esa Evelyn sí que es hermosa. Es normal que se vean más. Hablando del rey de Roma. Evelyn, ¿qué haces aquí? Señor Montes, hablemos. No tengo nada que hablar contigo. Leonardo, necesito hablar contigo.
Si haces un agujero, hablaré contigo. Lo dijo usted, señor Montes. Ella es Evelyn. Bonita, ¿no? Pero su relación es bastante rara. ¿No te parece que se parece a alguien? Me suena. ¿A quién? A la esposa de Leonardo, Isabela. ¿Cómo crees? Esa mujer es gorda y fea. Además, le dijo por su nombre a Leonardo. Con esa actitud, Leonardo ni siquiera la echaría, y le dio la oportunidad de hablar. Si fuera Lucía, Leonardo la mima, pero solo coquetea y adula. Jamás le hablaría así. Solo Isabela. Solo se atreve a regañar a Leonardo. Pero no son la misma persona. La diferencia es enorme. Antes no sabías jugar billar. Uno no vive siempre en el pasado. Señor Montes, espero que cumpla su palabra. Hablemos afuera. Señorita Evelyn, ¿de qué quieres hablar? Retrasar la fecha del divorcio. ¿Qué ganas con prolongarlo? Leonardo. ¿La señorita Evelyn ya no finge? ¿Acaso acepté el divorcio? No tienes derecho a decidir. Isabela. Te esforzaste tanto por embarazarte de mí para obligarme a casarme, y ahora quieres el divorcio. Puedo jurar que nunca hice nada para lastimarte. Lo de hace 5 años fue un accidente. Y en el fondo, tú lo sabes, que yo no fui la causante, pero aún así me odias. ¿Acaso no debería odiarte? ¿Con qué derecho me odias? ¿Me menosprecias? ¿Crees que no te merezco? Podías haberme rechazado. Al final, tu familia Montes solo quería a mi bebé. Solo me veían útil. No les debo nada. Es un hecho que usaste al bebé para casarte, y encima te haces la víctima. Te fuiste del país al dar a luz, te largaste. El bebé solo fue una herramienta que usaste y tiraste. ¿Acaso yo no quería cumplir mi deber de madre? Solo querían que cuidara al bebé, pero no me daban la custodia. ¿Por qué iba a dejarlos manipularme? ¿Y tú? ¿De verdad amas a tu hija? ¿Qué quieres decir? ¿Quieres que Marita acepte a Lucía? Lástima que ella sabe distinguir lo real de lo falso. No le gustan las mujeres como Lucía, que solo saben hacer falsas demostraciones. ¿Con qué derecho dices que amas a tu hija? Tu amor es solo egoísmo. Es tan hipócrita como tú. ¡Me das asco! Piensa lo que quieras. Si quieres el divorcio, yo decido. Entonces, señor Montes, ¿cuándo lo pedirá? Marita necesita una familia completa. No me divorciaré de ti por ahora. Me divorciaré de ti, seguro. Sí, no retiraré la demanda. Por favor, licenciado Vargas, vigile el progreso del juicio y avíseme. Isa, no te preocupes tanto. Algo saldrá de esto. Le compraste tantas cosas a la niña, pero la familia Montes te niega a ver a Marita. ¿Cómo se las darás? Ese patán de Leonardo, esa falsa de Lucía y tu suegra tan cruel. Gracias, Caro, por insultar a todos por mí. Estas cosas las enviaré a la empresa de Leonardo. Todo es para Marita. Seguro no lo rechazará. ¿Qué pasa? Marita quiere verte. Ven este sábado a mi casa. ¿Por qué sigue siendo tan arrogante? Hermanita, Isa, es tu gran oportunidad de ver a Marita.
Aunque no quiero ver su cara de pocos amigos, de verdad extraño a Marita. Aunque sea una oportunidad de 1 en 10.000 de recuperar su custodia. Adelante. ¡Qué bien! Hoy veré a la tía Evelyn. ¿A Marita tanto le gusta la tía Evelyn? Sí, a Marita le gusta mucho la tía Evelyn. La tía Evelyn huele muy bien. Tiene el olor de mamá. Marita nunca conoció a su madre. ¿Será por el vínculo de sangre? Seguro es la tía Evelyn. Tía Lucía, ¿qué haces aquí? ¿Ya desayunaste? Vine a robarme el desayuno. Leo, llevemos a Marita al rancho hoy. Marita no quiere ir. Hoy la tía Evelyn vendrá a jugar conmigo. Ya veo. Leo, esa Evelyn es muy sospechosa. Siempre se acerca a Marita. Temo que tenga malas intenciones. No digas eso de la tía Evelyn. Fui yo quien le pidió que viniera a jugar. Esta mocosa defiende a esa zorra otra vez. Si Leo no la consentiera tanto... No te preocupes por Evelyn. Yo sé lo que hago. Qué bueno. Seguro es la tía Evelyn. ¡Tía Evelyn! ¡Tía Evelyn! Te extrañé mucho. Yo también te extrañé, Marita. Te traje un regalo, Marita. Gracias, tía Evelyn. Lucía Andrade. ¿De verdad vive aquí? Llegó la señorita Evelyn. Justo. Todos los días jugamos con Marita. ¿Se aburrió? Ya es hora de cambiar. Se hace la dueña de la casa. Tía Lucía, no me gusta lo que dices. Marita quiere a la tía Evelyn. Por eso la invité a jugar. Tía Evelyn, vamos a mi cuarto a dibujar. Bien. Lucia, hoy no tienes que acompañar a Marita. Después de comer, ya puedes irte. Leo, no puedo quedarme. Solo no quiero verte a ti y a Evelyn pelear frente a Marita. Vete. Entendido. Tía Evelyn, mira, yo dibujé todo esto. ¿Se ve bonito? ¡Wow! Marita dibuja muy bien. Marita, tú... ¿A quién dibujaste aquí? Pero no sé cómo es mamá. ¿Puedo imaginarla como la tía Evelyn? Marita, mamá, no está a tu lado. ¿Acaso te va a odiar? No, soñé con mamá. Es muy tierna, me ama mucho. La esperaré bien comportada. Tía Evelyn, no llores. Me da mucha pena. Mi niña. Mi niña es la mejor hija del mundo.
Esta Evelyn es muy astuta. Logró que Leo la preste tanta atención. Con esfuerzo eché a esa fea de Isabela. Solo espero su divorcio. No permitiré que nadie me adelante. Parece que debo darle a esa zorra una lección. ¿En serio? No creo. No parece ser de esas. Hola, directora. ¿De qué hablan? Nada. Vamos. Isa, ¿viste el post viral? ¿Qué post? Seguro le pagaron a esos perfiles. Te inventan cosas. Dicen que seduces a un joven empresario y que te acercas a Marita solo para seducir a ese Montes, ese patán. Créete, te merece. Isa, el post y el viral. Ya mandé a eliminarlos. ¿Estás bien? Ya estoy investigando al anónimo para saber quién es. Esos inútiles. Se atreven a meterse contigo. Quiero ver de qué se creen hechos. Mateo, profesor, tranquilos. Es poca cosa. No es nada. Pocos podrían haber tomado esas fotos. Y los que tengan motivos para incriminarme tampoco son muchos. Isa, ¿a quién te refieres? Últimamente, al ver a Marita, Lucía me ha visto. Aún no sabe quién soy, pero siente que soy una amenaza y quiere proteger su puesto de amante. Es la principal sospechosa. ¿Quién le importa su puesto de amante? Es una falsa. Solo sabe usar trucos sucios. Tras tanto tiempo, no ha cambiado nada. Isa, ¿qué vas a hacer? Te apoyamos en todo. Señor Santiago, ayúdeme a preparar una invitación para la cena de mañana. Yo misma descubriré quién está detrás de esto. Vaya, ¿otra vez coqueteando con Leonardo? Lucía, cuida el lugar. Hermano. Andrés, solo quería que Leo me enseñara negocios. Toma. Un trago especial para la señorita Andrade. Leonardo, lo que te pedí sobre investigar a mi hermana. ¿Ya hay algo? Lo más útil que encontré fue su universidad. Ella e Isabela fueron a la misma. Por su edad, deberían ser de la misma generación. Qué bien que haya noticias. Cuando Isa vuelva, le preguntaré. Sí. Si piensas tanto en tu hermana, ¿no temes que Lucía se ponga celosa? Lucía es mi hermana. Pero Estrellita también siempre lo será. ¡Miren! ¡Llegó el señor Santiago del Grupo Fortuna! Evelyn hoy es absolutamente deslumbrante. Una mujer tan hermosa y no puedo conquistarla. ¿Aún no te rindes? ¿Y si de verdad es de Leonardo? Imposible. Son de mundos diferentes. La descarada se atrevió a venir. El escándalo sigue caliente. Al venir hoy, solo será el mayor chiste de la fiesta. La acompañante del señor Santiago es la directora Evelyn. Dicen que es una diosa. Y al verla, no me engañaron. Ser linda es muy fácil. Seduce a unos jefes y ya es directora. Sí, borraron el post, pero el escándalo sigue. Qué descaro venir. Señor Santiago, brindo por usted. La señora Evelyn es joven y exitosa. Brindo por usted. Señorita Evelyn, hoy está más hermosa que nunca. ¿Me permite invitarla a bailar? Andrés Jr., lo siento. Esta noche Evelyn es mi acompañante. Temo que no pueda bailar con usted. Qué lástima. Si hay otra oportunidad, bailaremos juntos. ¡Ay! ¡Cuidado! ¿Estás bien? Estoy bien.
Evelyn. Señorita Andrade, ¿no deberías disculparte con nuestra Evelyn? Lo siento, señorita Evelyn. Hace un momento perdí el equilibrio. No es nada. Señorita Andrade, solo me preocupo por ti. Si tienes tan poco equilibrio, no uses tacones. Después de todo, en un evento así, si caes de espaldas, arruinarías tu imagen. ¡Tú! No te preocupes por eso. Por cierto, lo que coordina los miembros es el cerebelo. Señorita Andrade, si siempre pierde el equilibrio, debería ir al hospital a revisarse. Evelyn. ¿Tú te niegas a ir al médico? Evelyn. Lucía no lo hizo a propósito. Deja de ser tan agresiva. ¿Yo agresiva? Leonardo, si tienes problemas de vista, ve con un oftalmólogo. Y si te falta cerebro, vete con tu amante. Y lárguense al hospital. Esta Evelyn no es la directora de inversiones de Fortuna. ¿Cómo se atreve a hablar así al señor Montes? Además, no tiene un gran respaldo familiar. ¿Se atreve a ofender a los Andrade y los Montes? ¿Y qué tiene de malo? Bien por Evelyn. Ese patán merecía una buena regañada. ¡Cállate, Carolina! Hermano, Leo, son muy rencorosos. Evelyn, mi hermana es un poco caprichosa. Le pido disculpas por ella, pero espero que esto termine aquí. Evelyn, ya la regañaste, ya te desquitaste. No te enojes con una niña. Así que la señorita Andrade es una cobarde. Cuando se mete en problemas solo se esconde y se hace la víctima. Señorita Andrade, es tu culpa. No vayas todo el día usando a tu hermano y a mi primo. Señorita Andrade, Evelyn es una mujer hermosa y comprensiva. Si te disculpas sinceramente, no te guardará rencor. Ya me disculpé. Evelyn, si sigues molestando a Lucía, mi paciencia tiene límites. Parece que los Andrade viven en un paraíso. Criaron a su hija por más de 20 años y sigue siendo una niña que necesita que otros se disculpen por ella. ¡Tú! Bien, me disculpo. Señorita Evelyn, hoy me equivoqué. Aunque sea una tontería, tienes el derecho de quejarte. Después de todo, el señor Santiago y Mateo Jr. te apoyan. Regañaste a Leo a propósito, solo para llamar su atención. Esta Evelyn sí que tiene agallas. El señor Santiago y Mateo Jr. son solteros ricos de la alta sociedad. Gracias a sus inversiones, es directora de inversiones. Y es muy ambiciosa. Se enreda con casados. Se acerca a la hija del señor Montes para seducirlo. ¡Qué gente tan fácil de engañar! ¡Unos idiotas! Evelyn, ignóralos. Vamos a comer algo. Confíen en ella. Ella vino hoy solo para resolver esto. Señorita Andrade, puede comer lo que quiera, pero no puede decir tonterías. Me gradué de doctorado en Nueva Esperanza y tengo mi propia empresa en el extranjero. Llegué a directora de inversiones en Fortuna gracias a mi propio talento. Tengo la conciencia tranquila. Señorita Evelyn, solo lo dije sin pensar. ¿Por qué te molesta tanto? ¿Acaso es verdad lo que dije? ¿Te atreves a pegarme? Ya que los Andrade no saben cómo educar a su hija, yo misma me encargaré de darte una lección. Leo, ¿me dejarás que me maltrate así? ¡Qué atrevida! No solo se atrevió a pegarme, sino a pegarle a otros. Leo. Evelyn, Lucía se equivocó primero, pero pegarle también fue mal. Ahora que te desquitaste, estamos a mano. Dígame, señor Suárez, la señorita Andrade me pagó para difamarme. El daño a mi reputación y el daño emocional, ¿cómo se va a saldar? ¡No fui yo! Además, ese post no es una mentira. Aunque el señor Santiago y Mateo Jr. sean tus amigos para acercarte a Leo, buscaste la forma de acercarte a su hija. Y lo he visto con mis propios ojos varias veces. El señor Montes tiene familia. Y una linda hija. Evelyn, para subir, no te importa qué haces. ¿Cómo es posible? ¿Qué
¡Qué gente tan oportunista y tonta! Haré que todos quiebren. Calma. Debemos confiar en Evelyn. Mi capacidad laboral es evidente en Fortuna. Por más que me difamen en Internet, confío en que la gente sea justa. Pero hay algo en lo que se equivoca, señorita Andrade. La razón por la que puedo acercarme abiertamente a la hija del señor Montes es solo una, y es que Leonardo Montes y yo somos legalmente esposos. ¿Qué dijiste? ¿Tú eres Isabela Rivera? ¿Qué dijo? ¿Es la esposa del señor Montes? Aunque todos saben que el señor Montes está casado, pocos han visto a su esposa. Después de todo, él y la señorita Ana... Señores, Evelyn es solo mi nombre en inglés. También pueden llamarme por mi nombre real, Isabela Rivera. Evelyn, ¿dices que eres Isabela Rivera? ¡Imposible! Esa mujer, Isabela Rivera, era fea y gorda, y muy sumisa. ¿Cómo puede ser ella? No creas que con un certificado falso vas a engañar a todos. Es la verdadera Isabela. Leo, ella miente, ¿verdad? No puede ser Isabela. Haz que la echen de aquí. Leonardo, ¿qué está pasando? Mi esposa no le gusta estar en público. No significa que ciertos blogs puedan inventar mentiras. Es la verdadera Isabela. Gabriel. De verdad tenía razón. Es la esposa gorda de Leonardo. Esto es increíble. Cambió mucho. De verdad me sorprendes. Pensé que nunca admitiría ser Isabela Rivera. Después de todo, la diferencia es enorme. Si no fuera por tu amante, no habría revelado mi identidad. Claro, también es porque casarme contigo es una mancha en mi vida. Dios, no pensé que la esposa del señor Montes fuera tan hermosa. El señor Montes nunca la llevaba a ningún evento. Creí que no quería mostrarla. La señora Montes es joven, hermosa y capaz. ¿Por qué el señor Montes va con la señorita Andrade? Creí que eran una pareja. ¡Exacto! Las moscas buscan la podrida. Es inevitable. Señorita Andrade, compraste a cuentas falsas para que publicaran para difamar a Evelyn. Pero la verdad, tú eres la que seduce a un hombre casado. Yo... Señorita Soto, hoy Lucía se equivocó. Pero confío en que ella no publicó eso. No es así. ¿Ah, sí? Parece que el señor Suárez no conoce bien el carácter de su hermana. Hermano, no fui yo. Lucía Andrade, solo eres terca. Ya que no lo admites, que todos escuchen. ¿Qué es esto? Mateo Jr., este post y estos comentarios los ordenó la señorita Andrade. Solo queremos ganar la cena. ¿Cómo podíamos negarle? Solo es una grabación. ¿Y qué demuestra eso? Tal vez la grabaste con otra persona. O incluso podría ser de inteligencia artificial. Solo para incriminarme. Lucía, ¿eres tonta o crees que soy tonto? Esta grabación es solo la punta del iceberg. Lo contactaste por una app especial y transferiste dinero a través de un banco extranjero. Todas esas pruebas las tengo. Parece que la verdadera culpable de difamarme ya la hallamos. No me lo esperaba. La señorita Andrade parece inocente, pero en secreto es una mujer tan malvada y calculadora. No solo sedujo al señor Montes, sino que por celos hizo esto. Es una vergüenza para los Andrade. Lucía, cuando elegiste estar con Leonardo, no pude disuadirte. Solo pude dejarte ir. No pensé que harías algo así. Como tu hermano, no te eduqué bien. Hermano, no sabía que era Isabela. De verdad creí que quería seducir a Leo. Por eso le di una pequeña lección. Señorita Andrade, le debes a Isa una disculpa formal. Leo, no fue mi intención. Sé que me equivoqué. No tienes que disculparte conmigo. Leo, ¿de verdad quieres que me disculpe con ella?
Antes nunca eras así. Siempre me protegías. ¿Acaso solo porque esta fea se puso bonita? Lucía, tú y la que conocía antes son muy diferentes, tenlo claro. Hay cosas sucias que puedo hacer, pero tú no. Si lo haces, ya no serás la Lucía de mi corazón. Leo, me equivoqué. De verdad me equivoqué. Nunca más volveré a hacerlo. Discúlpate. Isabela. Lo siento. ¡Se lo merece! ¡Gran victoria! Isabela. ¿En qué le puedo ayudar, señor Suárez? No tengan tanto cuidado conmigo. Aún sé distinguir entre lo bueno y lo malo. Señorita Rivera, ¿podemos hablar a solas? Señorita Rivera, Lucía fue muy imprudente. Como su hermano, no supe educarla bien. Es mi culpa. Y por todas esas tonterías que hizo, le pido disculpas de nuevo. Acepto tu disculpa, pero no la perdonaré. Oí que el señor Suárez mima a su hermana. Parece que es cierto. Hay otra cosa. Quisiera pedirle ayuda a la señorita Rivera. ¿Qué pasa? La verdad, soy como tú. Somos de familias combinadas. Lucía no es mi hermana de sangre. Eso no es un secreto en la alta sociedad. Cuando mi hermana y yo teníamos 5 años, mis padres se divorciaron, pero la sigo buscando. Si necesitas ayuda, no te faltarán contactos. Pero hay noticias nuevas. Mi hermana de sangre debe estar en tu misma universidad y en el mismo año. Si solo es el mismo año, es un poco amplio. ¿Sabes qué carrera estudia o cómo se llama? Revisé 3 años antes y después, todas las listas de estudiantes, y no está. Supongo que al igual que yo cambió de nombre. Pero siempre recordaré su apodo. Estrellita. ¿Dices que su apodo es Estrellita? Sí. Además, tengo la única foto que me queda. Esta niña es mi hermana de sangre, apodada Estrellita. Es una foto mía de niña. Gabriel. Es mi hermano de sangre. ¿Qué pasa, señorita Rivera? Nada, ya que tienes una nueva familia. ¿Tu hermana? ¿Por qué la buscas? Éramos muy unidos de niños. Pero tras el divorcio, parece que hubo un gran rencor. Mi madre nunca me dejó preguntar por mi hermana. No tuve opción, solo pude buscarla cuando tuve la capacidad. Yo también lo extraño. ¿Qué? Nada. Te ayudaré a buscarla. Gracias, señorita Rivera, por perdonar y ayudarme. Si no fueras el hermano de Lucía, me lanzaría a tus brazos a llorar mis penas. Pero eres su hermano. ¿Qué pasa? Marita escuchó a los sirvientes y se imaginó que Lucía te maltrató. Ahora llora pidiendo verte. Ya voy. Marita. Marita. Tía Evelyn. Ya. Marita, dime, ¿qué te pasó? Tía Evelyn, escuché que la tía Lucía te maltrató y te golpeó. ¿De dónde sacó esa tontería? Yo fui quien golpeó a Lucía. Tranquila, Marita. Tu tía es muy fuerte. Nadie me va a maltratar. La tía Evelyn es increíble. Papá, tienes que proteger a la tía Evelyn. Bien, te lo prometo.
Marita, ¿te cuento un cuento de buenas noches? Sí, vamos. Cada vez que veo a Marita es tan corto. Si al divorciarnos pudiera tener su custodia, Marita, ¿quieres irte con mamá? ¿No te quedas a dormir con Marita? Si se despierta y no te ve, volverá a llorar. Tranquila tú. ¿De qué tienes miedo? Solo no quiero compartir el mismo techo contigo. ¿Ah, sí? ¿No quieres compartir el mismo techo conmigo? Hace 5 años, ¿por qué tuviste un hijo conmigo? Ya te lo dije, fue un accidente. Leonardo, una y otra vez pisoteaste y destrozaste mi dignidad. Te sientes orgulloso. Te da mucho poder, ¿verdad? Siendo así, ¿por qué no firmas el acuerdo de divorcio ya? Que no nos volvamos a ver nunca más. Ya te dije, no me divorciaré de ti. ¿Qué haces? ¡Suéltame! 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 ¡Leonardo! Suéltela. Señor Santiago, ¿qué significa esto? Señor Montes, no tiene derecho a restringir la libertad de Isa. Te lo recuerdo de nuevo. Isabela es mi esposa legal. Aunque sean esposos legales, si uno restringe a la fuerza la libertad del otro, es secuestro ilegal. Emilio, no me divorciaré de Isa. Mejor olvida tus ilusiones. Leonardo, cuando Isa te amaba, la lastimaste por completo. Ahora que ya no te ama, ¿quieres prenderla en el matrimonio? ¿Tienes que torturarla así? Lo que pasa entre mi esposa y yo no te incumbe. Profesor, vámonos. No puedes razonar con él. Es un imbécil irracional. Bien, te llevo a casa. Profesor, gracias por traerme hoy y por esperarme. No tienes que agradecer. ¿Cómo está Marita? Marita es muy madura y me quiere mucho. Fue mi culpa perder sus primeros 5 años. Si es posible, quiero recuperar su custodia. Sea cual sea tu decisión, te apoyaré. Leonardo, escuché que Isa ve a Marita muy seguido. Me di cuenta de que tu actitud es diferente a antes. ¿Qué? ¿Volvieron? Pero ella ahora sí que está más linda. Ya que sabes quién es, no te metas con ella. Te noto muy diferente antes. ¿Ya no piensas en divorciarte? Leonardo, si planeas volver con Isa, acláralo pronto con Lucía. Lucía me dijo que desde la última cena no la has vuelto a contactar. Hizo algo que no debía. Merece ser castigada. Señor Montes, señor Suárez, Andrés Jr., justo que el señor Suárez está aquí. Sobre su hermana, ya hay noticias. ¿Cómo se llama ahora? ¿Dónde está? Descubrí que en la escuela, antes de cambiar su nombre, conseguí su foto de graduación. Aunque en la foto se ve un poco joven, de verdad se parece a la señora más delgada. Es ella. Es Isabela, joven. Leonardo, ¿estás seguro? Tal vez solo se parezca. Seguro. Si no fuera por esta foto, casi la olvido, como era de joven. Debería haberme dado cuenta antes. Pero ese recuerdo es muy lejano y borroso. Tan lejano que olvidé su rostro. ¿Isabela es mi hermana? Eso es imposible. Con razón. Siempre me dio una sensación de familiaridad. ¿Qué pasa allá? Ah, allí se peleaban unas señoras. Una es la señorita Andrade, que viene seguido. Las otras dos no las conozco. ¡Qué mala suerte! Salimos a tomar y pisamos mierda. Es absurdo. ¿Qué dices, Carolina?
No creas que no me atrevo a hacerte nada. Los Soto no son nada frente a los Montes. ¿Crees que eres de los Montes? Escuché que después de la cena, Leonardo te abandonó. Y que lo persigues a todas horas, pero él no te quiere. ¡Mentira! Isabela, no te creas. Solo te operaste la cara para que Leo se fijara en ti. Además, mis padres ya me están dejando el negocio de los Andrade. No creas que eres la única capaz. Vaya, con esa cabeza de cerdo, ¿crees que puedes hacer negocios? Los Andrade seguro que van a la quiebra. Carolina, ¿qué dices? Solo tienes envidia de que tengo a los Andrade y a mi hermano. Y a Leo. Ustedes no son dignas de compararse conmigo. Lucía, ¿tú? Con una y no idiota que solo piensa en hombres, no pierdas tiempo. Qué maleducada. Mejor actuar de una vez. ¿Te atreves a pegarme? Si nuestra Isa quiere pegarte, ¿acaso necesita elegir un día? Isabela, eres una maldita. Lucía. ¿Qué pasó? Hermano, ellos me atacaron y me pegaron. ¿Qué hará el señor Suárez? Les aviso, no me disculparé. Mi hermana. La última vez vio claramente la foto del reloj, pero no se reconoció. Seguro pensó en que nuestra relación es muy incómoda. Hermano, Leo, tienen que defenderme. Lucía, vamos, a casa. Hermano, ¿qué estás diciendo? ¿Acaso no conozco tu carácter? ¿Acaso tú provocaste a la señorita Rivera? Hermano, yo no. Aunque les haya dicho algo, no tenían derecho a pegarme. Me dieron 2 bofetadas. Me duele la cara. Lucía, ¿no crees que ya causaste suficiente problema? A casa. ¿Por qué? Da igual que Leo siga enojado. ¿Por qué mi hermano tampoco me defiende? Él siempre me ha protegido. Es culpa de esa maldita de Isabela. No te lo dejaré pasar. Ya estaba lista para pelear con ellos. Y así se quedaron. Qué raro. Pero Leonardo y Gabriel, ¿no consentían a Lucía? Leonardo últimamente es muy raro. Siempre me pide que vea a Marita. Y su actitud ya no es tan dura como antes. ¿Será que ese patán se dio cuenta y quiere arreglarlo? Isa, si de verdad cambia, ¿aún te divorciarías? Creo que Marita depende mucho de ustedes. Jamás por Marita lo perdonaré. Este matrimonio se acaba. Ay, solo pienso cómo recuperar la custodia de Marita. En juicio, las posibilidades de quedarme con Marita son muy pocas. Me mareo, me mareo. ¡Qué mareo! A dormir. Papá, Marita extraña a la tía Evelyn. ¿Por qué la tía Evelyn nunca se queda a dormir con Marita? Papá la llamará. ¿Por qué está apagado? ¿No estaba bebiendo con Carolina? ¿Por qué Carolina tampoco contesta? Sí, señor Montes. ¿Qué pasa? ¿Está Isabela con usted? ¿Le pasó algo a Isa? ¡Ay, no! Ese vino estaba adulterado. ¿Quiénes nos envió? Lo que hacen es un delito. ¿Delito? ¡Delito! ¡No me toques! ¡Suéltame! ¡No! Señor Montes, solo busco ganarme la vida.
Señor Montes. Llévenselo. Señor Montes. Señor Montes. Señor Montes. Leonardo. Isabela, no me toques. Somos esposos. ¿De qué temes? Te ayudaré. Pronto te sentirás bien. No me toques. Dije que no me toques. Llévame al hospital. ¿Tú me odias tanto? Sí, me ayuda. Te detesto. Te detesto en cuerpo y alma. No me toques con esas manos sucias que han tocado a otras mujeres. Me dará asco. Isabela, somos esposos. Además de mí, nadie más puede tocarte. En mi corazón, dejamos de ser esposos hace 5 años. Llévame al hospital. No me toques. Te odio. Isabela. Leonardo, suéltala. Isa, aguanta. Te llevo al hospital. Señor Montes, su rostro. Investígalo. Ya le hicimos lavado gástrico. Ya está bien. Debe descansar bien. Hermanita, estos años de matrimonio arruinaron tus mejores años. Si hubiera sabido que Leonardo te haría tanto daño, entonces no me habría echado para atrás. ¿Cómo está mi esposa? Tú mereces ser su esposo. Nunca la has respetado. Aparte de ese papel de matrimonio, no son nada. Lástima que ese papel es un límite que nunca podrás cruzar. Yo mismo cuidaré a mi esposa. Isa no necesita que la cuides. Isa, ¿cómo estás? ¿Te duele algo? Profesor, gracias por salvarme. Isabela, yo te salvé. Ser abusada por ti o por otro es igual. Isabela. Isa. Caro, ¿estás bien? ¿No bebiste esa bebida también? Tranquila, estoy bien. La mía era solo un sedante. Con dormir me pondré bien. Isa, ¿tienes hambre? Te hicieron lavado gástrico. Come comida blanda. Te traje sopa de arroz. Mateo. Primo, también estás aquí. No te enfríe. Leonardo, ya lo viste. No sabías valorarla. Alguien sabe valorar a Isa. Sea como sea, ella es mi esposa. ¿De qué sirve que la coses así? ¿Y qué si ya cambiaste de opinión? ¿Crees que Isa debería perdonarte todos los daños que le hiciste? ¿Crees que se borrarán tan fácil? Caro, no pierdas tu tiempo. Él no es más que un egoísta, arrogante simio, que no entiende razones. Carolina, estás loca. Además de ti, nadie más. Ve a disculparte. No fui yo. Basta. Leonardo ya envió a investigar y todo está claro. Lucía, ¿cómo pudiste hacer algo así? ¿Cómo es que te has convertido en esta persona? Entonces díganme, ¿por qué de repente la tratan tan bien? Leo, ¿no eras quien más la odiaba? Ella te drogó y te obligó a casarte con un bebé. Ya lo investigué. Ella no fue la culpable. Fue un proveedor con malas intenciones. Entonces, todo eso fue por odiarme. Cualquier excusa, verdadera o no,
Fue tu pretexto para lastimarme. Entonces, hermano, ¿por qué de repente la defiendes? En el bar me dio 2 bofetadas y tú no dijiste nada. Lucía, fuiste tú quien las provocó primero. Además, Tú. Ya lo sabes. Estrellita. Isa. Es la hermana que siempre busqué. ¿Qué? Isa, ¿qué quieres hacer con ella? A la policía. Según la ley, que la juzguen como se merece. Bien. Hermano, Leo, ¿acaso ya no me quieren? Lucía, eres muy caprichosa. Durante este tiempo, reflexiona bien. ¡No! ¡No quiero ir a la cárcel! Leo, no me dejes, no me dejes. Éramos tan felices. ¿Acaso lo olvidaste? Esa fea de Isabela. No te merece, no te merece. Llévenla. ¡Vamos! Bien, lo seguiré por este camino. Ya estás bien. Descansa más. No te fuerces. Tranquilo, lo tengo bajo control. Directora Rivera, otra flor para usted. Ya lleva un mes seguido. Como siempre, tíralas. Bien. Leonardo sí que es insistente. ¿No te ablanda? No hay por qué ablandarme. Comparado con el daño que me hizo, estas compensaciones son insignificantes. Además, lo que él hace solo es para aliviar su propia culpa. No le importa en absoluto si me gusta o no lo que hace. Así que, en esencia... Sin darme cuenta, me quedé hasta tan tarde otra vez. Señor Montes, ¿qué lo trae al Grupo Fortuna? Por supuesto, a llevarle cena a mi esposa y llevarla a casa. No lo necesita. ¿Quién eres tú para decidir por ella? Yo... Profesor. Isa. Hice sopa de costillas. Te llevo a casa. Tómala en casa para calentarte. Descansa. Bien, entonces vámonos. Bien. Isa. ¿Quieres ir a ver a la tía Evelyn? Sí. Marita quiere verte esta noche. ¿Estás libre? Tengo planes esta noche. Mañana. Que Marita me llame esta noche. También quiero hablar con ella. Isa, este restaurante es bueno. Vamos a cenar esta noche. Claro. ¿Con quién estás? Tú. Papá, ¿la tía Evelyn vendrá? Marita, te llevaré a buscar a mamá, ¿sí? ¿En serio? ¡Qué bien! ¡Qué buen restaurante elegiste! Dicen que de noche hay fuegos artificiales. Tomémonos una foto. Hermanita, prueba este plato. Está riquísimo. La sopa también está rica, digno de un chef de 5 estrellas.
Gracias, jefes de la alta sociedad, por acompañarme a comer. Hermanita, hoy estás de buen humor. Hasta nos haces bromas. ¿El que te llamó fue Leonardo? ¿No te causó problemas? Tranquila, no. Solo Marita me extrañaba. Le prometí ir a verla mañana. Tía Evelyn. Marita. Tía Evelyn, te extrañé mucho. Yo también te extrañé. Tía Evelyn, papá dijo que me traería a mamá. No esperaba encontrarte, tía Evelyn. Señor Montes, creo que no lo invitamos a nuestra cena. Soy de la familia. Marita, lleva a mamá a casa. Papá, ¿dónde está mamá? Marita. La tía Evelyn es tu mamá. Leonardo, es algo tan importante. ¿Cómo pudiste, sin mi permiso, decírselo? Tía Evelyn, ¿de verdad eres la mamá de Marita? ¿El sueño de Marita se hizo realidad? Marita, ¿no me vas a culpar? Mamá es la mejor mamá del mundo. A Marita le encanta su mamá. Mi niña linda. Isa, hablemos. Aparte de eso, no hay nada que hablar. Hablemos de eso. ¿Quieres hablar del divorcio? ¿De qué? Por tu solicitud, la fecha del juicio sigue posponiéndose. Dime, nuestro futuro hijo, ¿será niño o niña? ¿De verdad ya no hay nada que hacer? ¿Tú, de verdad ya no me amas para nada? Antes, cuánto te amaba. Ahora tanto te odio. Incluso, ya ni te odio. Solo me siento cansada. Quiero divorciarme pronto y liberarme. Pero esta pequeña petición ni siquiera quieres cumplírmela. Si nos divorciamos, Marita no tendrá una familia completa. En vez de una familia sin amor y llena de peleas, tal vez es mejor una familia monoparental. Lo siento. El de antes era egoísta y arrogante. Pensé que tu llegada arruinaría mi vida. Hasta que al final entendí que te amo. Qué raro, Leonardo, que te disculpes. Pero no me amas. Tampoco a Lucía. No amas a nadie, solo te amas a ti. Eres alguien tan egocéntrico que no piensas en los demás. Tienes razón. Soy un hombre egoísta. Divorcio. Te daré la compensación que quieras. Excepto la custodia de Marita. No quiero nada más. Tu dinero, poder, casa, auto. No quiero nada. Está bien, acepto. ¿Aceptas? Si seguimos así, solo pierdes tiempo y energía. Y yo también. Soy un hombre egoísta. Lástima que no haya vuelta atrás. Así que no hay que perder tiempo con esto. Espero que cumplas. No te arrepientas. No lo haré. Retira la demanda. Luego firmamos el divorcio. Bien. Isabela, sé feliz. Papá, mamá, hay fuegos. Vamos a ver los fuegos juntos. Marita, papá tiene trabajo. Ve con mamá. Desde hoy, vivirás con mamá. ¿Sí? ¡Sí! Mamá, vamos a ver los fuegos. ¡Vamos! El de antes no sabía amar. Solo lo valoré al perderte. Por suerte tienes a muchos que te aman.
Isa, sé feliz.